Vivimos un momento en el que la tecnología y el análisis de datos se ha convertido en herramienta esencial. Estamos abiertos todos a la tecnología y esta tecnología nos permite tomar decisiones. En aquellas empresas donde tenemos flotas de vehículos que son nuestro vínculo, nuestra herramienta para avanzar empresarialmente. Tendremos la oportunidad de escuchar diferentes opiniones y experiencias de expertos que representan diversos ámbitos en este ecosistema. Sin más, voy a presentar a los panelistas. Ruth Camargo, Data Mining and Telematics Team Lead en Inchcape. Profesional en Ingeniería de Sistemas con más de 10 años de experiencia en analítica, ingeniería de datos e integración de soluciones IoT en el sector automotriz y corporativo. Ha liderado procesos end-to-end de datos desde la ingesta y el modelado hasta la calidad, gobierno y visualización de datos. Su labor se enfoca en desarrollar modelos analíticos, asegurar la conectividad y trazabilidad de los vehículos para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones del negocio. Nos acompaña también Cristian Rodríguez Orejuela, gerente de mantenimiento. Es ingeniero mecánico especializado en mantenimiento, con amplia trayectoria en postventa, alquiler y gestión integral de flotas de transporte y maquinaria pesada de última generación. Ha liderado proyectos de soporte técnico, garantía en campo y montaje de talleres in-house, costo por kilómetro, costo por hora de intervención, obteniendo resultados sobresalientes en disponibilidad, confiabilidad, rentabilidad de flota para diferentes compañías del sector minero, petrolero y construcción. Nos acompaña Eric Rodríguez Villarraga, gerente de gestión de activos en la empresa Magnis. Ingeniero industrial con 26 años de trayectoria en los sectores de petróleo, gas y minería. Especialista en gestión de activos, abastecimiento y logística, orientado a garantizar la disponibilidad operativa y reducir costos. Dominio en análisis de datos, telemetría y visualización de datos con herramientas como Power BI que ayudan a la optimización de procesos críticos de mantenimiento y flotas. Por último, Rubén Martín, director comercial de Fagor Electrónica Smart Data Service. Ingeniero de informática con 15 años de experiencia en la implantación de sistemas de telemetría. Actual director comercial de la división de negocio de Smart Data Service de Fagor Electrónica en España. Especializada en el desarrollo de soluciones de gestión de flotas y movilidad inteligente. Bajo su dirección, Smart Data Service ha fortalecido posicionamiento en el mercado de Latinoamérica, impulsando estrategias orientadas al cliente, la innovación y la expansión de nuevas oportunidades de negocio en el transporte, la logística y en general la automoción. Y sin más, nuestro tema, trazabilidad telemática puede transformarse en acciones que optimicen la productividad de flota. Veremos también indicadores clave para la transformación digital y toma de decisiones estratégicas basados en datos de calidad. Pasaremos por cómo la analítica telemática impulsa la planificación, el control de costos, la gestión del mantenimiento y la eficiencia empresarial. Y sin más, invitamos a nuestros panelistas. Bueno, los invito a darles la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, a todos ellos, gracias por aceptar esta invitación, por compartir su conocimiento con nosotros. Este espacio busca ser un punto de encuentro para el diálogo, el intercambio de experiencias y la generación de ideas que impulsen el desarrollo del sector. Bienvenidos nuevamente y sin más preámbulo, damos inicio a esta mesa de expertos. A lo largo de la mesa de expertos abordaremos los diferentes temas que hablamos ahora. Así que iniciamos con la trazabilidad de telemática, que puede transformar acciones que optimicen la productividad de flotas. La telemática no solo nos permite recopilar información de los vehículos y de las operaciones, sino también nos brinda herramientas para tomar decisiones informadas, decisiones estratégicas y sobre todo decisiones oportunas, mejorando la eficiencia y el rendimiento de flota. Así que exploraremos hoy cómo el análisis de estos datos puede identificar oportunidades de mejora. Nuestros expertos compartirán experiencias sobre cómo esta tecnología se ha convertido en un aliado clave para lograr operaciones más eficientes y competitivas. Ruth, ¿cómo se convierte la información capturada de la operación de los vehículos en acciones reales que mejoren la productividad de las flotas?
Bueno, claro que sí, buenos días. Gracias por la invitación. Para darles un poco de contexto, yo soy Data Mining and Telematics Team Lead en Inchcape, Colombia, para la unidad de Trucks and Vans. Nosotros comercializamos vehículos de las marcas Mack, Jack, Hino. Hemos decidido conectarlos con Hino. Tenemos una gran trayectoria y basados en esta experiencia y en lo que tener datos reales de nuestra operación nos lleva, hemos decidido también conectar nuestros vehículos Mack y Jack porque confiamos en la telemática y sabemos lo que puede hacer por la operación, que nos ayuda a entenderla, que los datos de un vehículo, entender que no son solo saber el consumo de combustible o qué kilometraje tiene, sino es cómo podemos apoyar esa operación, saber si realmente está siendo eficiente, compararla con otros vehículos en la misma ruta, otros modelos, y poder brindar ese copiloto virtual que ayuda a la gestión de la flota. Gracias, Fu. Eric, ¿cómo convertimos los datos de trazabilidad telemática en acciones completas para mejorar la flota? Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación también. Esa es una pregunta bastante interesante, teniendo en cuenta la explosión de la inteligencia artificial que se está generando hoy en día a nivel mundial y que claramente en este tipo de tecnologías, por la cantidad de información que se genera y se captura, es un reto que hace que tengamos que comenzar a trabajar desde fuera de la caja, o sea, la ingeniería Ruth, en no solamente mirar las variables que solamente controlamos de kilometraje, movilidad, de excesos, de velocidad o lo como, sino cómo logramos integrar esta data en soluciones que sean más prácticas, que den mucho valor a la organización dependiendo del contexto de lo que tiene cada uno de los proyectos que desarrollan las empresas, que se diferencian muchísimo dependiendo del sector donde se paren. Ese es un punto de los que consideramos que por eso es importantísimo una pregunta de cómo lo suavizamos y cómo lo mejoramos al interior de la empresa. Gracias, Eric. Rubén, desde tu experiencia, ¿cómo se traduce la trazabilidad telemática en resultados económicos tangibles para una empresa de transporte? Gracias, Enrique. En primer lugar, cuando hablamos trazabilidad, todo el mundo pensamos lo primero en dónde está mi camión, ¿no? Al final, digamos que venimos de una herencia en la que poner ya un camión en el mapa ya era un éxito, pero ahora estamos ya en una situación en la que no solo nos vale con saber dónde está el camión y tenemos que ver qué hace y cómo lo hace, ¿no? Aquí, desde el punto de vista más de indicadores, yo creo que separaría como en dos grandes grupos, ¿no? Si nos centramos más en un perfil de gerente o administrador de flota, la clave ahí es maximizar la utilización de los activos, ¿no? Hay un punto que es clave, que es evitar mover aire por el país, que es controlar mucho los viajes en vacío, tratar de minimizarlos al máximo. Y luego también pues aumentar las productividades de esos vehículos, ¿no? El poder asegurar que los tiempos de carga y descarga se cumplen y que, bueno, digamos que al final lo que no parece nada un día en el que es una media hora que llego tarde o una media hora de más que me tardan en cargar, si eso lo multiplicamos por un número de vehículos grande y por muchos días al año, al final tenemos unas improductividades grandes, ¿no? Y hay otro perfil más enfocado al mantenimiento que yo creo que la clave ahí es tratar de reducir el TCO, ¿no? El coste total perdón, me sale la palabra en inglés, de ownership, me sale el TCO, Total Cost of Ownership, que en el fondo lo que tratamos ahí es de minimizar los costes que tenemos por operar un vehículo, ¿no? Al final ahí la clave es que basado en telemática pues nosotros podamos optimizar los mantenimientos que hacemos en el vehículo y, por ejemplo, que como tenemos que hacer un mantenimiento anual al vehículo, que no le hagamos a uno que lleva 9 meses parado en un patio, que en el fondo pues ha estado sin producir, ¿no? Entonces, digamos que la clave es eso. Primero, centrarnos bien en qué perfil tiene que trabajar los datos y luego en adaptar esos datos al perfil concreto. Gracias. Eficiencia de costos, eficiencia de operación, eficiencia de datos de calidad. Bueno, interesante. Cristian, ¿es posible administrar adecuadamente una flota de transporte o maquinaria pesada sin hacer uso de telemetría para su seguimiento y control? No, no lo creo viable. Tuve la oportunidad de hacerlo desde hace bastantes años. Siempre he trabajado en lo mismo, en transporte o postventa. Y realmente la forma en que se hacía antes el mantenimiento, se controlaba la operación, era muy difícil. Tomaba muchísimo tiempo, se reaccionaba muy tarde y normalmente
cuando usted veía ver ya o el vehículo había fallado, o el viaje se había entregado a destiempo, o el cliente se había perdido. No lo veo viable desde ningún punto de vista y es la única manera de realmente ser competitivo en esta industria. Gracias, Cristian. Ruth, ¿cómo puede la telemática convertirse en un mecanismo de anticipación para la mejora de productividad y evitar paradas inesperadas de la flota? Bueno, nosotros sabemos que lo más crítico para nuestros clientes es una parada, ¿sí? Es que el vehículo quede fuera de funcionamiento. Para esto es clave estar al día con los mantenimientos. Gracias a la telemática nosotros generamos una alerta de mantenimiento antes de que este ocurra y podemos programar a ese cliente para que asista a nuestros talleres, para que nuestros talleres estén listos para atenderlos. De la misma manera, si el vehículo presenta alguna falla, gracias a la telemática, nuestro centro de monitoreo puede avisarle a un conductor, no sé, que lleva su vehículo sobrecalentado y decirle, oye, tienes que parar, porque si no esto se puede convertir en una falla grave que nos lleve a un paro. Entonces, en esto, pues la telemática es clave para nuestra gestión y para estar acompañando al cliente en todo momento. Oportunidad y costos, ¿no? Bajos costos. Eric, ¿cuál crees que es el gran reto para que sea eficaz la telemetría? Bueno, yo creo que mis compañeros ya se adelantaron. Claramente es suavizar y facilitar el entendimiento desde la toma de decisión de la alta gerencia hasta la persona que genera el evento. Es decir, cómo toda esta información que nos está alimentando los vehículos o la flota que estamos controlando, yo la puedo traducir en un elemento que me genere valor inmediatamente cuando lo nombremos. Es decir, cuando yo hable con alguien y le diga, hay una métrica que tiene tal valor, inmediatamente nos interioricen qué es lo que está fallando. Un consumo inadecuado, una alta temperatura, una movilidad inadecuada. Eso es el reto respecto a esta parte, y con el complemento de la pregunta anterior, la inteligencia artificial está ayudándose a llegar a ese punto, pero lo difícil es qué es lo que tenemos que colocar para poder medir eso. Alertas tempranas, ¿no? Efectivas y tempranas. Rubén, en toda la información que generan los sistemas telemáticos, ¿qué datos resultan realmente decisivos para mejorar la eficiencia operativa? Bueno, digamos que ahí creo que antes de todo el primer riesgo que cometemos es, no, a mí dame todos los datos que entrega un vehículo y que yo ya los manejo, ¿no? Al final, trabajar sobre mucha información te nubla la vista y en este caso muchas veces menos es más, ¿no? Volviendo un poco a lo que quizá los dos perfiles que veía antes, ¿no? Que comentaba antes. Desde un perfil más de un responsable de flota, la clave directa es, obviamente todos se nos viene a la cabeza de controlar el consumo de combustible, ¿no? Pero yo creo que es importante que entre todos veamos que el consumo de combustible es una consecuencia de una operación, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos casos con clientes que nos dicen, oye, si el conductor ha mejorado la forma de conducir y de un mes a otro ha tenido un peor rendimiento, ¿no? Dices, ¿qué ha pasado? Es que hay muchas cosas que ha podido pasar. Desde que hemos cambiado la ruta y tiene más pendientes, hasta que hemos cambiado de cliente y pasa a llevar el camión 3 toneladas más de lo que cargaba antes. Digamos que ahí tenemos que vigilar los datos, pero que tenemos unas condiciones de contorno que también las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y también, más orientado a un perfil de mantenimiento, ahí la clave son pues controlar desde el vehículo horas de uso, kilometrajes y también, más en caso de maquinaria, el control del PTO, ¿no? De la toma de fuerza, pues para asegurar que los mantenimientos los hacemos en base a datos reales y no a estimaciones. Gracias, Rubén. Cristian, en su experiencia, ¿qué plataformas de telemetría ha usado? ¿Con qué objetivo específico? ¿Y cuáles fueron los logros alcanzados? ¿Existen obstáculos por vencer? Realmente he trabajado con varios operadores. Recuerdo Syscap, SatControl, Santech, Navisaf, Copilot, Whitetech, o sea, una cantidad de operadores diferentes. En el fondo, pues, a veces ni siquiera importa el operador, si le importa son los objetivos, la información que se obtiene y la gestión que después se realiza. Normalmente se hacía lo básico, que era geolocalización, control de tiempos en ruta, algunas cosas, como lo mencionó mi compañero, como los excesos de velocidad, las frenadas bruscas. Hoy en día, pues, precisamente tratando de ahondar en la información que se obtiene a partir de la operación del vehículo, pues, toca ir mucho más allá. Entonces, variables hoy en día, como el uso del freno de motor en un ascenso,
el manejo dentro de las revoluciones de motor que cambiaron tanto con respecto a las anteriores configuraciones de los vehículos. Toca ir mucho más allá. Básicamente necesitamos saber en todo momento cómo se está comportando la máquina y tratar de anticiparnos a cualquier falla, reaccionar oportunamente. Una reparación de un motor de tractor a un camión puede estar valiendo entre 80 y 100 millones de pesos fácilmente hoy en día si no se toman las precauciones del caso. Las barreras con respecto a la obtención de la información claramente está en que hoy hay mucha información, entonces hay que actuar oportunamente, llegando a nuestros operadores, convenciendo a nuestra gente para que le crea como tal a la herramienta, que actúe como debe ser, que entregue la información como debe ser, que haga la formación, que haga la capacitación que se requiere precisamente para corregir esas novedades y que se trabaje en relación a obtener una mayor disponibilidad, un menor gasto y un mejor resultado para la compañía. Eso es básicamente. La barrera está en que la gente se convenza de que la herramienta como tal tiene un gran uso y que efectivamente la utilice como debe ser de manera oportuna. Gracias, Cristian. Ruth, ¿de qué manera la plataforma aporta información útil para identificar diferencias en el desempeño operativo de los vehículos y convertirla en acciones que mejoren la productividad de la flota? Bueno, yo creo que en este punto la telemática nos ayuda mucho porque la medición es clave. Nosotros podemos comparar el performance de vehículos en rutas similares, ¿sí? Analizar las fallas, analizar todo el comportamiento, consumo, kilometraje. Como lo decía Rubén, es un foco, buscar qué información queremos analizar. Entonces, yo creo que ahí es clave que podamos medir ese performance de los vehículos en las mismas rutas y de una manera equitativa para ver qué podemos recomendarle a nuestro cliente según su operación. Gracias. Eric, ¿consideras esto, me refiero a la telemática, un gasto o una inversión? Es una inversión. Es una inversión que hay que trabajarle fuerte a los financieros, sobre todo para cambiarles el chip de que el gasto que hay que hacer, porque es un gasto considerable, porque no solamente es colocar un dispositivo que te traiga información, hay que traer a expertos en análisis de la data, hay que tener personas que estén pendientes de ese análisis de la data a través de, no sé, un centro de monitoreo, hay que tener enlaces con dependencias de la misma área en temas de seguridad o externos que te pueden prestar a través, por ejemplo, de una ARL que le ayuda a complementar a uno todo el capacitar a estas personas que manejan los vehículos. Cuando uno comienza a sumar cada una de estas cosas, uno dice, pues la telemetría tiene un valor mensual de tanto, pero cuando le sumas todos los remanentes es una inversión considerable. Considerable en el sentido de que el valor se tiene que reflejar claramente en bajar las incidencias, en mejorar el tema del gasto, por ejemplo, en combustible, que es el que más pegan en flota, pero también el tema que está asociado, que uno no lo cuantifica, es mantenimientos preventivos con los correctivos que se pueden también evitar por tener una premura en la información, como lo explicaban mis compañeros en el análisis de ese hábito, del contexto donde lo manejo y donde lo estoy trabajando. Entonces, desde mi punto de vista, es una inversión que se tiene que saber poder contextualizar a la compañía cómo lo van a manejar. Gracias, Eric. Bueno, y por último en esta ronda, cuando una empresa apuesta por la telemática, ¿en qué áreas suele percibirse antes el retorno económico, Rubén? Yo creo que las áreas las ha comentado Eric perfectamente, ¿no? Quizá la primera y más obvia es el tema de rendimientos de combustible. Ya solo que, digamos, dentro de la empresa se corra la voz de que estamos vigilando el combustible, hace como un efecto gran hermano, que ya solo con eso conseguimos ya mejoras, ¿no? Hay un factor clave en que el ser humano, si no tenemos a alguien vigilando, pues realmente nos relajamos, ¿no? Y nos relajamos es, bueno, dejo el camión en ralentí, que no pasa nada, y así me quedo con el aire acondicionado prendido. O mira, quiero llegar más rápido y acelero más para llegar un poco antes a destino. Al final, esa es una clave importante, ¿no? Hay otra también importante que tiene que ver con la seguridad y las multas, ¿vale? Yo esto sé que Eric y su equipo lo trabajan muy bien.
pues el control de alertas de velocidad, pero no solo las genéricas de la vía, hay también pues en muchas zonas campos petrolíferos que pues tienen alertas específicas para poder controlar la velocidad fuera de ruta, ¿no? Que también es un punto clave. Y el otro creo que también Eric lo ha comentado muy bien, ¿no? Que es el tema de los mantenimientos. Asegurarnos que cuando hacemos un mantenimiento realmente le toca, no que lo hacemos pues porque no, es que una vez al año lo tengo que hacer, ¿no? Un poco lo que les comentaba antes también, ¿no? Asegurar eso pues también es muy importante. Bueno, pues en este primer tema nuestros panelistas nos han hablado de la trazabilidad telemática que se convierte en acciones para optimizar. Básicamente, capturar información, analizarla y gestionar. Y eso representa un compromiso de dirección, representa unos recursos, representa una decisión por administrar la flota de manera tecnológica, ¿no? Con sistemas de información. Pues gracias por sus aportes y vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a tener una ronda de preguntas al final. Si quieres, barremos los temas y al final hacemos un buen espacio. ¿Se puede tomar foto? No, sí. Bueno, el siguiente tema entonces habla de los indicadores, ¿no? Indicadores claves, KPIs, para la transformación digital y para la toma de decisiones estratégicas basados en datos de calidad. Los KPIs son herramientas fundamentales para medir y evaluar el desempeño de una organización en su proceso de transformación digital. Nos permiten identificar qué funciona, qué puede mejorar, cómo alinear las operaciones con los objetivos estratégicos de una empresa. En esta parte de la mesa vamos a explorar cómo los datos telemáticos y los indicadores claves permiten tomar decisiones informadas, anticiparse a problemas y maximizar la eficiencia en la gestión de las flotas. Nuestros expertos compartirán su experiencia sobre los indicadores KPIs que consideran más relevantes, cómo los aplican en sus organizaciones y qué beneficios concretos han obtenido al incorporar esto dentro de su estrategia empresarial. Primera pregunta para Cristian. ¿Qué indicadores KPIs consideras claves para una buena administración y seguimiento de flota de vehículos de transporte y trabajo pesado? Bueno, normalmente, obviamente hay que manejar el tema de disponibilidad de flota. Hoy en día los contratos con los clientes exhiben disponibilidades por encima del 95%, entonces no hay otra forma de hacerlo sino controlarlo. Se puede hacer a través de la herramienta telemática, igual que la confiabilidad, que es básicamente el tiempo o el kilometraje medio que tú ingresas un vehículo de nuevo a taller por una falla. Tenemos también temas de cumplimiento de los mantenimientos, que es supremamente importante manejarlo. Vehículos sin mantenimiento pues no va a funcionar bien. Tenemos el tema del gasto, aunque no se relaciona con la telemática, sí lo relacionamos con el kilometraje y nos da los CPK. Hoy en día debe manejarse por CPK comparando, para que te permita comparar diferentes operaciones, diferentes recorridos, diferentes rutas, diferentes aplicaciones de los vehículos. Eso los considero como los más importantes. Hay unos indicadores adicionales que se generan a partir del uso de la herramienta telemática, como es, por ejemplo, el tema de las alertas durante la operación. Entonces, ¿cuántas veces se excedió la temperatura? ¿Cuántas veces bajó la presión de aceite? ¿Cuántas veces excediste el rango de revoluciones permitido en el vehículo? ¿Cuál fue tu manejo en franja verde? ¿Cuál fue tu manejo por encima o por debajo? Realmente considero que lo importante es porque, vuelvo y repito, que la información que se puede obtener es muy diversa y muy amplia, pero pues hay que apuntar a los objetivos que tiene la compañía, alinearla a las pretensiones de los clientes, a la expectativa que tiene y gestionar. Gracias, Cristian. Ruth, en tu opinión, ¿cómo pueden las funcionalidades de una plataforma aportar información estratégica sobre el comportamiento y fidelidad del cliente? Bueno, aquí es clave entender que lo que no se mide no se ve, ¿sí? Y lo importante es qué hacer con lo que estamos viendo. Para nosotros el foco principal es el cliente, entonces gracias a la telemática podemos medir su comportamiento, medir esa retención que estamos teniendo, en qué punto de su operación el cliente nos está abandonando, entender esos patrones, hacer ese clustering para entender esas operaciones que están en riesgo de pérdida y poder atacarlas de la manera oportuna, teniendo los repuestos que necesitamos para atenderlos cuando ellos los necesiten y con esa planeación de un mantenimiento preventivo que asegure la disponibilidad de la operación de nuestro cliente. Gracias, Ruth. Eric, ¿qué indicadores claves
usa tu organización para decisiones estratégicas basadas en datos de calidad? Retomando con lo que decían mis compañeros y para responder con base a cómo lo hemos planteado nosotros, lo primero que hicimos fue el análisis cuál es el objetivo general de la compañía. Y el objetivo claramente está asociado a qué tipo de proyecto tenemos y qué es lo que nos piden nuestros clientes. Cada cliente tiene unas métricas y unas restricciones diferentes en movilidad, en términos de mantenibilidad, en diferentes cosas que son importantes asociado al tema técnico, pero también aquí hay algo muy importante y es que las compañías tienen que enfocarse en el tema de disponibilidad, que la disponibilidad al final del ejercicio es dinero. Entonces, las métricas que nosotros arrancamos a analizar miremos desde el punto técnico, que es la mantenibilidad, el gasto, el repuesto, y cómo yo de alguna manera evito tener esos sobrecostos, por decirlo así. Pero también miremos cómo desde nuestro punto de vista somos más productivos en que el dinero que estamos invirtiendo en una flota se vea realmente considerado invertido en el movilidad del equipo. Es decir, analicemos las rutas por donde van los carros, analicemos los hábitos de las personas. Colombia tiene una particularidad y es que es una región que tiene demasiados sitios que son o muy calientes o muy fríos. Uno, por ejemplo, dice, una persona que maneja en Medellín o en el eje cafetero es una persona que puede manejar en cualquier parte del país. Y sí, manejar un carro uno lo puede manejar en cualquier parte del país, pero cuando tú lo pones a manejar en una zona como Rubiales, que es 100% despavimentado, con un nivel de polución bastante alto, cambia el contexto de lo que estamos manejando. Y eso es a lo que los quiero dejar en esta pregunta. Nosotros, para definir KPIs específicos, tuvimos que analizar el contexto de zona. Es el mismo cliente, sí, digamos en el tema petrolero. Ecopetrol es igual en cualquier parte del país, pero según la zona donde se esté trabajando, cambia el comportamiento de uso de la flota, cambia el hábito de manejo de los conductores. Hay unos que son muy buenos porque tienen un sentido de pertenencia muy acentuado, hay otros que simplemente lo ven como un negocio de que es una herramienta de trabajo y sobre eso lo trabajo. Entonces ese punto es importante, es mirar los objetivos de lo que tiene la compañía en ese tema de disponibilidad para poderlo acoplar en términos de manejo. La respuesta es, los KPIs que tenemos nosotros están enfocados netamente a productividad. ¿Listo? Gracias, Eric. Rubén, ¿cuáles consideras que son los KPIs más relevantes para que una empresa de transporte impulse la transformación digital? Yo creo que ahí tanto Cristian como Eric han hablado de una parte clave con el tema de mantenimiento, que es el tema de disponibilidad de flota. Digamos que desde un perfil de mantenimiento consideramos que es el clave. Y quizá desde el punto de vista más de operación, yo destacaría dos, ¿no? Uno muy importante es el porcentaje de utilización de los vehículos. Al final, cuando captamos un nuevo proyecto con un cliente, pues tenemos una nueva carga, ¿no? 3 camiones para mandar de Bogotá a Medellín y va a ser una ruta durante un año. Lo primero que se nos viene a la cabeza es decir, voy a comprar 3 camiones nuevos, ¿no? Y casi que es más importante pensar, oye, ¿qué grado de utilización tengo? ¿Tengo disponibilidad en los camiones que ya estoy trabajando? Yo creo que ese es un punto clave para controlar la productividad de la flota. Y hay otro que también impacta mucho en la negociación con clientes, que es el coste por kilómetro o coste por hora, en función de si estamos hablando de transporte o más de maquinaria, ¿no? Que al final es un dato clave en el que te puedes apoyar en la telemática para poder tener un dato certero y que es indispensable para poder tener rentabilidad dentro de una empresa, ¿no? Luego ya, pues bueno, puede haber distintas variaciones en función de la tipología de empresa, ¿no? Si hablamos, como les comentaba antes, de transporte de carga intermunicipal, pues la clave ahí es rendimiento de combustible. Pero sin embargo, si le estamos hablando de un transporte última milla, pues ahí la clave se nos va a cuántos paquetes puedo entregar por hora, ¿no? Y más con un enfoque de maquinaria, pues ahí es qué porcentaje de horas de uso de la máquina tengo el PTO activo sobre las horas de ralentí y sobre las horas totales de la máquina, ¿no? Intentando, obviamente, pues maximizar el tiempo en el que tengo la toma de fuerza activa, que realmente es cuando la máquina está produciendo. Gracias, Rubén. Cristian, en tu opinión, ¿qué acciones ha desarrollado en paralelo dentro de su plan estratégico para darle buen uso a los datos obtenidos a través de telemetría? Bueno, el tema de capacitación que se desprende de todas las alertas que hemos venido hablando,
capacitación tanto al personal de operación, tanto al personal de mantenimiento como a los propios operadores. Es un tema constante, no puede ser puntual, prácticamente es todo el tiempo. Ese sería uno. El otro, pues, está... se me escapaba cuál era. Bueno, ya. El tema de la compra de flota, que aunque nosotros no creamos, incide muchísimo en todo lo que se hace desde el punto de vista de operación y de mantenimiento. Entonces, una cosa que nos permitió la herramienta telemática, adicional a las experiencias que se han vivido en las diferentes áreas, era empezar a seleccionar mejor la marca que comprabas. Normalmente, y desafortunadamente diría yo, se va mucho al tema del precio y la disponibilidad de los equipos, pero pues, ahí hay que pensar en el CAPEX y en el OPEX. Entonces hay que ir mucho más allá, hay que detectar en los 5 años de vida del vehículo cómo está, en qué condiciones, cómo lo han atendido, cómo es la postventa, cuál es la cobertura. Y la única manera de obtener eso es precisamente comparar entre las marcas y a partir de que pues la herramienta telemática te da una gran información, una gran herramienta. Yo pienso que está el tema de capacitación, está el tema de flota, que otra cosa paralela al tema de los bonos por resultado en las diferentes áreas de la compañía relacionados con la información que se desprende de la disponibilidad, del cumplimiento de mantenimiento, de la confiabilidad, del consumo de combustible, pues tienen mucho que ver para que todos estén alineados al objetivo que al final le va a redundar en el margen para la compañía. Yo creo que son como las principales 3 acciones que se deben desarrollar, hay muchas más. Gracias, Cristian. Ruth, ¿de qué manera los indicadores de uso del vehículo permiten anticipar necesidades operativas y optimizan la planificación del servicio en una flota? Bueno, aquí hay un punto importante y es que la información no solo la maneja el área telemática, esta debe ser compartida o en modelos, en nuestro caso con el área de repuestos, nosotros podemos, conociendo el kilometraje real de los vehículos, ¿sí?, hacer una proyección de los mantenimientos esperados y una vez cruzado con la retención de nuestros clientes, tener un volumen esperado de mantenimientos. Con eso, pues, nuestra área de repuestos se puede anticipar esa necesidad, porque lo importante del dato es eso, que no hagamos como analítica forense, sino que podamos proyectar lo que necesitamos, lo que necesitan nuestros clientes y estar listos a tiempo. Gracias, Ruth. Eric, ¿qué crea la medición a través de los KPIs que tienen creados en tu organización? Un valor fundamental que es cultura. ¿Cultura en qué sentido? Que las conversaciones que se generan a través del análisis de la data en los KPIs permiten quitar ese sentimiento que se puede generar cuando uno cuestiona a una persona, cuando hay un hábito inadecuado en un uso de un activo. Y la cultura de alguna manera es, como está a disposición de cualquier persona, desde la persona que maneja hasta la gerencia más alta de la organización, pues el entendimiento de ese KPI permite analizar que sí está teniendo uno de pronto mejoras en lo que debería estar asociado al tema del objetivo que le están colocando. Y esa cultura que se va generando con estos análisis ayuda a generar sentido de pertenencia y ayuda a retar en el día a día lo que queremos como organización, que es ser productivos. Eso es básicamente. Gracias, Eric. Rubén, ¿podrías compartir algún caso en el que el seguimiento de ciertos indicadores haya permitido detectar ineficiencias ocultas o mejorar la rentabilidad? Sí, nosotros tenemos un caso, por ejemplo, con una empresa de recogida de residuos que, bueno, digamos que tenían muchos problemas internos entre área de operación y área de mantenimiento, ¿no? Al final, el área de operaciones se quejaba de que no se hacían las rutas a tiempo y el área de mantenimiento que gastaba mucho en frenos y transmisiones. Al final, digamos que pensando desde fuera, lo primero que se te puede venir a la cabeza es una de dos: o los conductores corren mucho o los camiones no son lo suficientemente buenos como para realizar esa operación, ¿no? Analizando los datos de telemetría de esa operación, pues vimos que había un pequeño grupo de conductores que estaba en torno al 10-15%, cuya conducción ocasionaba el 40% de los mantenimientos que se tenía que hacer en esa empresa, ¿no? Entonces, al final, un problema concreto de unos pocos conductores redundaba en que había muchos camiones a mantenimiento, porque en ese caso de esa empresa los conductores iban rotando en los vehículos, ¿no? Entonces, haciendo unas labores de
de formación sobre esos conductores en concreto, porque antes, como comentaba Cristian, ¿no? Ahora hay un problema de escasez mundial de conductores, ¿vale? Las nuevas generaciones, pues por la razón que sea, no se quieren dedicar a conducir un camión, ¿no? Entonces, digamos, lo que hace unos años podíamos decir, saco a ese conductor y meto a otro que sea mejor, hoy en día eso no nos lo podemos permitir como empresa, ¿no? Entonces, digamos que desde ahí, en este caso, solo sobre ese 15% de conductores, pues se planteó un plan de mantenimiento, un plan de formación, perdón, que redundó en que el mantenimiento de frenos y de transmisiones pues se vio disminuido drásticamente. Gracias, Rubén. Cristian, ¿qué áreas de la compañía deben involucrarse en la evaluación, seguimiento y plan de acción que surge a partir de los indicadores KPIs? Bueno, considero que toda la compañía debe estar involucrada en el uso, el resultado y el plan de acción que se obtiene a partir de la herramienta, pero normalmente lo que encuentras es que logras involucrar a operaciones, a mantenimiento, a gestión humana, HSEQ, el área de compras, si al caso, si llegas muy lejos. Gracias, Cristian. Ruth, ¿cómo pueden los indicadores de desempeño de la flota convertirse en insumos estratégicos para fortalecer el acompañamiento y la relación con los clientes de operación intensiva? Bueno, para nosotros es un caso de éxito acercarnos a nuestras flotas con datos reales, indicarles cómo está funcionando su operación, los kilómetros que han recorrido, el consumo. También pues tenemos un ranking de conductores que los miden eficiencia, ecología. Entonces podemos acercarnos a la flota con información real, lo que decían, proyectar capacitaciones para que estos conductores que están haciendo que nuestra flota vaya más a mantenimiento nos ayuden a disminuir eso, o para que nuestros consultores puedan hacer mejores acuerdos de mantenimiento con esa flota, basado en la operación real de los vehículos. Gracias, Ruth. Eric, ¿en el momento han podido ver mejoras en el control de la flota a través de la medición creada? Sí, señor. Para generar el contexto, cuando nosotros definimos un KPI, usualmente son mensuales, crea una línea base de medición. Y esa línea base, claramente a medida que va pasando el tiempo, es la que comenzamos a retar. Entonces, ¿en qué momento vemos nosotros capitalizados, digamos, ahorros? Es en el momento en que esas métricas comienzan a mejorarse respecto a lo que está definido. El ejercicio acá es, hay que ser estratégicos en qué queremos medir y hay que trabajar para que eso, a medida que vaya evolucionando en el tiempo, llegue a los parámetros que deberíamos de tener respecto a lo que está definido como tal. La respuesta es, inmediatamente se puede mirar después de que tengan bien definido el rumbo de lo que quieren controlar. Gracias, Eric. Última pregunta de este tema, Rubén. En un entorno cada vez más digital, ¿qué papel juegan los indicadores para transformar los datos en decisiones que generan un impacto real en un negocio? Obvio de flotas. Sí, digamos que los indicadores son para el perfil de gerencia como el dashboard o el tablero de instrumentos para un perfil de un conductor, ¿no? Son clave para la operación, y una definición correcta de ellos pues nos hace ser mucho más productivos, ¿no? Digamos que ahí la clave, además de escoger bien cuáles son los indicadores que nos interesan, como les comentaba antes, según el perfil de nuestra propia empresa, tener estos bien definidos y que sean fiables nos hace que, digamos, dejemos de ser un bombero que tiene que ir apagando el último fuego que se produce en la compañía, a ser una especie de ingeniero de confiabilidad, ¿no? En el que, pues bueno, nuestras conversaciones de la primera reunión de la mañana es ¿qué se rompió ayer y en qué tengo que trabajar hoy? ¿No? Pasan de ser voy a ver cómo arreglo lo que se ha roto el día anterior a por qué en esta ruta el día de ayer se ha producido un incremento de un 2% en el consumo de combustible, ¿no? Los datos de partida pues son muy distintos, ¿no? De pasar a resolver el problema concreto que he tenido en el día a poder anticiparme a problemas futuros. Bueno, pues hemos conectado a través de tecnología lo que pasa en un vehículo con los responsables de tomar decisiones sobre una flota. Y pasamos por capacitación, por anticiparnos, por medir y enfocarnos, por disponibilidad, por productividad, por costos, por cultura. Agradecemos este aporte. Por último, el tema es cómo la analítica telemática impulsa la planificación, el control de costos, la gestión de mantenimiento y la eficiencia empresarial. La analítica
Telemática permite convertir los datos en información útil para la toma de decisiones estratégicas. Gracias a ella, las empresas pueden planificar de manera más precisa, oportuna, optimizar recursos, controlar costos operativos y mejorar la eficiencia en toda la cadena de operaciones. Durante esta sesión, nuestros expertos compartirán cómo utilizar la analítica de telemática en sus organizaciones para maximizar productividad, reducir gastos innecesarios y lograr una operación más ágil y eficiente. En tu caso, Ruth, ¿cómo puede la analítica telemática aportar información clave para evaluar el desempeño de los talleres? Bueno, nosotros vemos todo el ciclo de vida del vehículo. Parte de esto bien importante es los ingresos a taller. Gracias a las geozonas nosotros podemos entender los tiempos de permanencia de los vehículos en el taller y entender cómo están estos operando, cuál es su media de permanencia y actuar en caso de que identifiquemos anomalías. Si es un caso de un repuesto que se está demorando mucho, podemos entrar a actuar y a volver a operación ese vehículo, ¿sí? Entonces, ahí la analítica nos ayuda también a identificar patrones de fallas. De pronto, cuando se presenta una garantía, con el análisis detallado del vehículo, podemos entender qué fallas ha presentado todo ese ciclo de vida y poder brindar un mejor soporte y entender si realmente es una garantía o es un tema de operación. Gracias, Ruth. Cristian, ¿qué información útil obtienes a partir de la telemetría para la planificación de la operación y el mantenimiento, el control de costos y la gestión de tu flota? Bueno, se divide de acuerdo a las áreas. En el caso de operaciones, tenemos los recorridos y los tiempos promedio para cada una de las rutas en donde se están realizando las paradas. Nos permite también prevenir temas de robo de combustible por paradas en sitios que ya están identificados como lugares en donde se drenan los vehículos. Nos permite controlar en la logística las demoras de los clientes. Hoy en día el CICETAC le permite a usted cobrar unos tiempos después para descargue o cargue o descargue. Precisamente la herramienta facilita también obtener esos cobros adicionales que se le deben generar a los clientes, aunque a veces no lo quieren pagar, pero hay que buscarlo. Desde el punto de vista de mantenimiento, pues todo el control de la planeación de mantenimiento se basa precisamente en la información que recoge los kilometrajes de los vehículos desde el CANBUS. Permite también identificar lo que estaba mencionando aquí, el comportamiento de los proveedores de mantenimiento. Si tenemos talleres propios, cuál es el desempeño de nuestro taller en cuanto a tiempos, en cuanto a oportunidad, en cuanto a calidad de las intervenciones. Los reprocesos, porque sabes que si hubo una entrada inmediata o muy cercana a la anterior, pues algo anormal sucedió. El desempeño de los proveedores de la evaluación, que se debe hacer de cómo están prestando el servicio y qué tan alineados están al objetivo de la compañía. Creo que ese es como el alcance. Cristian, gracias. Eric, ¿cómo la analítica telemática apoya la planificación, el mantenimiento y el control de costos en tu empresa? Básicamente, pues complementando lo que han dicho mis compañeros y tratando de no repetir lo que ya se dijo, hay una variable que nos ha causado mucho valor y es que quitamos la dependencia del factor humano en muchos de los análisis de la información. Por ejemplo, el hecho de poder acceder al CANBUS del vehículo permite capturar el kilometraje en tiempo real. Y eso es un valor agregado grandísimo, entendiendo que las telemetrías tradicionales hacen cálculo del kilometraje cuando no lo pueden capturar del CANBUS por vector, y el vector tiene una desviación del 5-10%. Ese 5-10% traducido en términos de una planeación de mantenimiento preventivo puede hacer que el carro entre antes o entre después. Y en los dos lados es igual de costoso. Porque cuando entra antes vas a tener que pagar un aceite o un cambio de componentes de mantenimiento preventivo antes de tiempo, porque no vas a hacer devolver el carro para que vuelva a los 300 kilómetros, volver a entrar por tema de lo que se genera en los costos ocultos de este tipo de operación. Pero cuando también llega tarde, ya no es un mantenimiento preventivo, sino que ya se puede volver un correctivo menor, porque excediste lo que tenías que manejar. Es ese factor humano que de alguna manera se mueve por tener el acceso al CANBUS, hace que uno sea oportuno en temas de la planificación
digamos, estratégica con lo que está manejando. Y asociado, pues, como lo decíamos en el tema del análisis de cuándo entré, cuánto me demoré, qué me está impactando, el análisis de lo que muestra en desviación de los errores que arroja la computadora, que a veces uno no le da importancia a eso, pero el error mismo a veces lo lleva a la solución de el carro está presentando un problema en el indicador de temperatura. Es decir, que de pronto yo estoy viendo que el carro está a 80, 85 grados y puede estar por encima de los 95 y eso es nefasto para el motor. Ese tipo de cosas es lo que ayuda a aterrizar, digamos, en última el tema de la productividad, lo que estamos manejando y es un complemento que es claramente lo que también decían mis compañeros. Gracias, Eric. Rubén, ¿cómo está ayudando la analítica telemática a las empresas de transporte a planificar de forma más eficiente sus operaciones diarias y sus rutas? Creo que en los últimos años la analítica de datos creo que ha terminado, o si no va a terminar con la planificación de rutas de toda la vida, pues basada primero en papel y luego en Excel, ¿no? Al final, estas planificaciones de rutas no vale, digamos, con qué ha pasado en esa ruta de forma histórica, ¿no? Que podemos tener el histórico de los últimos meses operando esa misma ruta. Tenemos que ir hacia una planificación más dinámica y esto pues parte de hoy tengo un vehículo en esta ruta, le llevo por este otro lado porque el mantenimiento, el tráfico está mejor, o ojo, que este vehículo que está en ruta me ha saltado una avería, voy a mandar a este otro que tiene disponibilidad todavía dentro de del remolque para poder llevar una carga. Digamos que tenemos que pasar de una planificación estática, ¿no? Tradicional, a una planificación más dinámica y predictiva. Gracias, Rubén. Pregunta para Cristian. ¿Qué acciones en concreto le ha permitido ejecutar de manera periódica la data obtenida a partir del seguimiento y control a través de telemetría? Bueno, tenemos unos reportes automáticos semanales, mensuales. Hay unas alertas diarias sobre las cuales se busca reaccionar de manera oportuna para evitar daños catastróficos en los componentes. Tenemos acciones de tipo disciplinario frente a los operadores. Desafortunadamente, pues nadie quiere entrar en ese tipo de procesos, pero si queremos lograr un buen desempeño de la flota y se ha hecho todo el proceso de capacitación del operador como corresponde, y sin embargo se insiste en cierta forma particular de operar los vehículos, pues hay que entrar en los procesos disciplinarios y en algún caso inclusive recuperar dineros cuando se señala una responsabilidad y se sabe que omitió una alerta o insistió, hay una insistencia operacional en el vehículo. Gracias, Cristian. Ruth, ¿de qué manera el análisis de fallas y patrones mecánicos recurrentes contribuyen al control de costos y a la toma de decisiones? Bueno, para nosotros es muy importante la relación con nuestro OEM. Nosotros importamos los vehículos directamente. Entonces, tener esos patrones de fallas y poder reportarlos de manera adecuada con todo lo que está presentando el vehículo, en qué lugar fue, qué operación estaba haciendo, cuántos kilómetros tiene el vehículo, cómo está operando el motor, es muy bueno. O sea, nos permite que ellos pueden tomar acciones o determinar qué está sucediendo con esa marca o ese modelo en específico y a qué correcciones podemos llegar, ¿sí? También para nuestro centro de monitoreo, nosotros generamos, como decíamos, de ciertos eventos, una llamada a tiempo a un conductor para evitar un daño más fuerte en un vehículo. Entonces, ese análisis de patrón de fallas nos lleva a tomar acciones contra nuestros OEM para atender mejor a nuestros clientes. Gracias, Ruth. Eric, ¿consideras que los costos evitados son fáciles de cuantificar y medir? Absolutamente. ¿Qué es un costo evitado para nuestra compañía? Es el de poder bajar el nivel de riesgo que le asociamos a nuestra actividad para que no sea tan costoso. Y doy un ejemplo. Los seguros todo riesgo de un vehículo, por ejemplo. Los seguros todo riesgo, dependiendo del perfil de la empresa, pueden ser baratos o caros. Pero cuando uno tiene muchas incidencias, de alguna manera le colocan la tasa muy alta. Yo creo que todos los que estamos acá sabemos a qué nos estamos enfrentando sobre eso. Pero a veces uno cuantificar ese costo evitado no es fácil, porque uno puede sentarse a la alta gerencia y decirle aquí voy a poder bajar la incidencia porque voy a profesionalizar a mi conductor y mi conductor va a tener menos incidencias en daños en mantenimiento preventivo correctivo, pero no miramos nunca la variable de lo que podemos evitar, porque el evitar es difícil cuantificarlo.
un accidente catastrófico donde haya terceros que los atropellamos, que eso es lo que menos quiere una compañía, puede costar desde 150 millones hasta 2.500 millones de pesos con una sola persona. Todos sabemos que eso pasa. Pero, ¿qué tan probable que pase eso es? Pues sí, dependiendo de cuánto se muevan ustedes. Nuestra compañía se mueve 2 millones de kilómetros mes. Tenemos más de 1.500 carros en movilidad en todo el país. Eso es un riesgo altísimo, pero nosotros no sabemos qué número estamos cuantificando sobre eso. Entonces, en la pregunta, Enrique, básicamente, esas pequeñas cosas que tenemos como riesgo es lo que como valor agregado comenzamos a ver en el tema del control por la telemetría que estamos manejando. Básicamente está por ahí. Gracias, Eric. Rubén, ¿qué papel juega la analítica de datos en el control de costos operativos como combustible, mantenimiento o tiempos de conducción? ¿Y cómo se traduce en rentabilidad? Le pegan muchos ejes, ¿no? Como comentabas ahí. Voy a centrarme quizá en el que más nos pueda interesar a todos, que considero que es el consumo de combustible, ¿no? Digamos que a través de la analítica pasamos de decir, tengo una lista de camiones y el que más consume es este, a poder comparar. Creo que antes se hacía el comentario Ruth. Primero, comparo, ¿es mismo tipo de vehículo, mismo modelo y año? Vale, perfecto. ¿Hace la misma ruta? ¿Los metros que tiene que ascender este vehículo son los mismos que este otro? Vale, hago otro check ahí. Después de eso, ¿llevan la misma carga? O sea, porque claro, si lo miramos solo desde el consumo de combustible y estamos comparando un camión que lleva cajas de cartón con uno que lleva bobinas de acero, pues flaco favor estamos haciendo también ahí, ¿no? Y digamos que puede haber otro factor también, es el estado de los neumáticos, ¿no? No llevar los neumáticos a una presión adecuada, pues también tiene un impacto grande en el consumo de combustible, ¿no? Y digamos que la analítica lo que hace es todas esas variables que nos impactan en el consumo de combustible, pues poder ver cuál es la que me está impactando en esta operación en concreto, ¿no? Y ya no solo el ver, oye, este vehículo tiene un consumo un 10% mayor, sino llegar a saber, decir, oye, es que el problema de este era que la ruta era más difícil y no puede hacer nada el conductor. O no, es que la ruta era similar y el problema estaba en el uso que hacía el conductor del vehículo porque no seguía, digamos, la zona óptima de par potencia de ese vehículo. Digamos que con todos los datos que se generan, pues podemos ir exactamente al detalle que nos está impactando en la rentabilidad, ¿no? En el consumo de combustible. Gracias, Rubén. Cristian, ¿cuáles han sido en concreto la reducción del gasto de mantenimiento en tu flota, el incremento de disponibilidad y el cumplimiento de mantenimiento? Bueno, nosotros en este nuevo enfoque que le dimos a la compañía de transporte vigía, se logró una reducción de la participación del gasto de mantenimiento con respecto al resto de prácticamente 4 puntos. Pasó de promedio del 12% a 8,5 más o menos. Estamos hablando de cerca de 400 millones de pesos por medio mes, que eso es una cifra muy alta. En esa relación, la reducción del CPK está más o menos alrededor del 25%. Y con respecto al gasto de mantenimiento, con respecto a la disponibilidad, teníamos disponibilidades por debajo del 93%. Este año hemos logrado disponibilidades por encima del 97%, el promedio está en 95,6%. O sea que hemos ganado 2 o 3 puntos en disponibilidad. Y en cumplimiento de mantenimiento, que combinar las tres es bien complicado, pero pasamos de 46% que se tenía iniciando el 2024 a 79% este año de cumplimiento de mantenimiento. O sea, y eso es acompañado de la telemática, por supuesto, el análisis de aceite, la formación a los operadores, la capacitación del personal de mantenimiento y de operaciones y el alineamiento de los objetivos, básicamente. Gracias, Cristian. Ruth, ¿qué herramientas o elementos dentro del ecosistema telemático ayudan directamente al cliente a mejorar la eficiencia de su operación? Bueno, yo creo que es algo que tienen los clientes al alcance de la mano y es la aplicación móvil. Me parece que es bien importante tener la información del vehículo, del consumo, los reportes que nos muestra que le permiten al cliente entender cómo está operando su vehículo y también en temas de seguridad. El candado virtual es bien importante porque le da tranquilidad a nuestros clientes de que pueden ir a almorzar, a dormir un rato y tienen una alerta de qué está pasando con su vehículo. Me parece que temas de seguridad es muy bueno. Nosotros tenemos una funcionalidad que es el botón SOS, que nos permite estar más cerca de nuestros clientes, que nuestro centro de monitoreo los atienda de manera oportuna
para un agendamiento de cita, para lo que necesiten oportunamente o para un tema vital, ¿sí? Para brindarles primeros auxilios en caso de y para que tengan todo el acompañamiento de nuestro soporte técnico en su mano. Gracias, Ruth. Eric, ¿qué aspectos claves consideras que se deben tener en cuenta para mejorar el control del costo de una flota? Bueno, lo hemos venido hablando. Primero hay que tener una política asociada al objetivo general de la compañía bien marcada. Como lo decía Cristian, eso es un involucramiento entre todas las áreas tienen que entrar a participar sobre esto. Hay que dejar muy bien definidos los KPIs que se quieren controlar. Lo explicábamos, la cantidad de información que genera la telemetría es abismal, es abrumadora. La inteligencia artificial te la va a analizar, te la va a colocar encima de la mesa para que tú tomes decisiones, pero tiene que ser estratégica y que lo quieres medir. Y en ese aspecto está cómo yo quedo conciencia de, por ejemplo, el kilometraje por galón. El kilometraje por galón contextualiza mucho el gasto, pero también contextualiza mucho el tema de la movilidad. El tema de, por ejemplo, el kilometraje mes de los vehículos. Yo me muevo 3.000 kilómetros en esta zona, en esta otra zona me muevo 4.000. Entonces, ese tipo de decisiones que vayan tomando respecto a qué quiero medir genera no tener que analizar que tengo 1.000, 2.000, 3.000, una cantidad importante de vehículos, sino que una variable me contextualiza en todo lo que tenemos. Y eso ayuda a que el gasto sea eficiente en términos de poder tener control sobre esto. Gracias, Eric. Una última pregunta, Rubén. Mirando hacia el futuro, ¿qué evolución prevés en la analítica aplicada al transporte? ¿Qué nuevas capacidades o beneficios traerán las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial? Hay uno que ya casi no es futuro y es más presente, que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial basada en la videotelemática, ¿no? Sobre todo, pues bueno, digamos que partíamos de sistemas tradicionales en los que ya nos permitía tener una cámara en el vehículo, acceder en remoto para ver qué es lo que pasa. Y ahora digamos que el conductor lo que va a tener es un copiloto apoyado en inteligencia artificial, ¿no? Que le va a poder o le puede ayudar y decir, oye, vigila que te estás durmiendo, haz una parada para que no tengas ningún riesgo. O puede accionar también ante situaciones de peligro, un peatón que se te cruza. Digamos que todo eso ya es una realidad que ha venido para quedarse. Y digamos que viendo un poco a futuro, nosotros creemos que puede tener un impacto importante, sobre todo en cómo planificamos el trabajo de los vehículos, ¿no? Creemos que vamos a tener un despachador apoyado íntegramente en soluciones de inteligencia artificial. Y no solo visto hacia atrás, con poder analizar un poco lo que ha pasado, sino a futuro, ¿no? Desde tú quieres planificar este vehículo con esta ruta, no lo hagas porque en base a los datos que tengo históricos va a fallar mañana la bomba del agua. Y además, cámbialo por este otro vehículo y no le lleves por la ruta de siempre porque es lunes y venimos de vacaciones y ese día va a haber un tráfico descomunal en esa ruta, llévale por esta otra, ¿no? Digamos que esa información que pues quizás sí que podemos tener en la cabeza, pero que son como muchas variables, eso nos lo va a dar un sistema y digamos que nosotros únicamente vamos a tener que decir, ok, estoy de acuerdo con lo que me estás planificando, ¿no? Digamos que ahí nos va a permitir ser mucho más productivos y además basado en una cantidad de datos abismal que se van generando históricamente de los vehículos. Gracias, Rubén. Bueno, pues esta parte de la mesa que habla de planificación, de costos, de mantenimiento, de eficiencia, de flota y empresarial, pues nos lleva hacia una telemática que con datos de calidad es una piscina de datos enorme. Y el reto está, como empresa y organización, explotar esa información de la manera más efectiva posible. Y pasando pues ya al final de nuestra mesa, quisiera pedirle a cada uno de los panelistas compartir sus conclusiones finales sobre lo que hemos abordado durante esta mesa de expertos. Y iniciamos, por favor, con Cristian. Bueno, creo que en este tipo de conversaciones se aprende. He escuchado a mis compañeros muy atentamente y alcancé a tomar algunas notas. Definitivamente hay cosas adicionales por desarrollar que claramente pueden mejorar algunas cosas, algunos desempeños de diferentes áreas. Hablábamos hace un rato, y aparte hablábamos antes de iniciar la charla, hablábamos sobre el tema del involucramiento de las IA, el interés por generar, por ejemplo,
chatbots que puedan llamar a un operador y decirle, explicarle qué es lo que está haciendo durante su conducción y qué no debería hacer o por qué debería hacerlo de una manera diferente. O incluso hacerlo detener, hacer un stop work para evitar que haya una falla adicional. Puede que no sea precisamente porque le esté operando mal el vehículo, sino porque el vehículo está presentando una novedad. Creo que definitivamente eso lo que hace es aportarle a lo que podríamos nosotros hacer a través de la herramienta y los desarrollos que aún están por venir. Gracias, Cristian. Ruth, tus conclusiones. Bueno, yo creo que es bien importante lo que nombran de la IA. La IA se alimenta de datos y de información. Yo creo que con la telemática obtenemos bastante información y lo más importante, de calidad. También se guía por lo que nosotros como negocio planteamos, que yo creo que es bien importante. Y me parece interesante, como lo señalaban mis compañeros panelistas, que nos enfoquemos en lo que en realidad quiere el negocio. De pronto estamos en un mundo lleno de información, pero no ponemos foco hacia lo que queremos, hacia la dirección en la que vamos. Entonces es bien importante que como pioneros o abanderados en la telemática nos direccionemos hacia dónde queremos llevar el negocio y qué queremos hacer con la información. Gracias, Ruth. Eric, tus comentarios, por favor. Bueno, mis conclusiones es, más hacia el consejo que les podemos dejar es, hay que creer mucho en la telemetría. La telemetría, como lo decía Ruth, lo decía Cristian, bien enfocado en los objetivos, les van a dar unos beneficios grandísimos, pero irónicamente también genera unos retos al interior de egos en la compañía. Cuando uno habla con la gente de producción y le dice, estás teniendo un consumo excesivo en el combustible, por ejemplo, o cuando le comienzas a retar que estás tomando la ruta, como lo explicaba, de no te vayas por acá, sino por acá. A veces ese concepto es que yo soy el que sé por dónde hago, yo sé cómo lo hago. Eso genera mucho roce al interior de la compañía. Por eso es importantísimo creer en esto. Los números dicen totalmente o dan el contexto de lo que nosotros tenemos que tomar de decisión estratégica como organización. Esto no es un concepto de persona, esto no es un concepto de departamento. Es una construcción que genera un valor con base a lo que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad. Entonces, la invitación acá es que la telemetría ayuda a llegar a eso. La telemetría inclusive, y siempre lo he manifestado a favor, yo no los veo como una telemetría hoy en día. Realmente telemetría para mí se queda corta en la cantidad de bondades que genera la herramienta. Porque pues hablamos de temas de mantenibilidad, hablamos de temas de movilidad, hablamos del tema de comportamiento de conductor, pero también ahorita tocamos el tema de costos ocultos, que no son necesariamente nada el tema de mantenibilidad, pero te lo contextualiza, te baja riesgos, te contextualiza en cómo yo puedo manejar mejor esa flota con lo que tenemos. Y entonces ese tipo de cosas hace que un valor que telemetría, ¿no? Yo realmente lo veo como algo que está más o fuera de lo que está configurado respecto a ese control. Gracias, Eric. Cerramos contigo, Rubén. Yo les dejo con dos reflexiones, ¿no? Siempre tendemos a cuando asistimos a una charla, por ejemplo, como esta, ¿no? O por lo menos a mí me pasa. Salgo por la puerta y digo, voy a implantar el mejor sistema de telemática, voy a tener todos los datos y al final creo que no, el punto clave no es tener todo, sino tener 2 o 3 clave que a ti te cambien la vida, ¿no? Porque al final... un poco lo que les decía antes, ¿no? Parece que hay muchas veces en los que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Y sí que es importante que nos centremos en 2 o 3 datos clave que obtengamos de fuentes fiables, que eso también es muy importante, y que nos centremos en optimizar eso, ¿no? Luego ya iremos al dato concreto que nos pueda dar un 0,1% más de rentabilidad, ¿no? Pero digamos que importante, en base a nuestra tipología de empresa, centrémonos en lo que realmente es rentable para nosotros, ¿no? Y luego hay un punto que también les he comentado antes, que tenemos que llevar un cambio de mentalidad como gestores de empresas, que es no puedo estar a resolver el problema como un bombero, ¿no? Un poco lo que les decía antes. Tenemos que tener la información suficiente para gestionar desde lo macro y desde lo estratégico, ¿no? Y no desde voy a ver cómo hago día a día para poder sobrevivir un día más, ¿no? Eso digamos que tiene la vida muy corta y al final siempre nos va a venir un problema que no vamos a poder manejar, ¿no? Entonces es importante que tengamos cierta visión y nos anticipemos en base a datos fiables, pues para poder evitar esos problemas. Gracias, Rubén.
Bueno, y ahora pues un espacio para los que nos han escuchado todo este rato, opiniones, conceptos, criterios, experiencias que nos han compartido, pues abrimos un espacio para que los asistentes pues puedan plantear inquietudes, preguntas. Alguien ya por allí lo pedía, ¿no? No sé si de pronto alguien tiene un micrófono o lo hacemos con este. Buenos días para los señores de Fagor. Buenos días para los ponentes. Mi nombre es Luisa Fernanda Valderrama. Yo soy la presidente de la Asociación Americana de Mujeres Líderes en Mantenimiento Automotriz. Tengo 47 años de experiencia en mantenimiento automotriz manejando diferentes flotas, como las de militar, en agricultura, en minería, en logística, en todo ese proceso. En 47 años, estoy hablando desde el siglo pasado, he visto toda la evolución del mantenimiento, ¿cierto? O sea, cómo va a través del mantenimiento en esa evolución y, lógicamente, las diferentes herramientas que van prestando el mundo, que van desarrollando el mundo para ayudarnos a los gestores integrales de mantenimiento a hacer ese tema. Escuchaba las bondades de lo que hablaban en el servicio postventa, escuchaba a los dos señores, creo que son gerentes de mantenimiento, ¿cierto? Y decían, sí, a mí me ha servido para esto, a mí me ha servido para esto. Pero yo sí quiero hacerles una pregunta, y es, el análisis y los datos nacen humanamente. ¿Quién alimenta? Los humanos. ¿Quién detecta? El humano, ¿cierto? Y alimenta la plataforma, que la plataforma agiliza, lógicamente, más rápido con la inteligencia artificial, optimiza los resultados, pero siempre las soluciones, ¿quién las va a dar? El humano. ¿Es así o estoy equivocada? ¿Cierto que sí? Exacto, listo. Entonces, hablaban otro tema y decían, mire, las alertas, perfecto. Siempre hemos esa tendencia de utilizar la informática o todo ese tema de las nuevas tecnologías, es a las alertas, es el POTS, no hay un pre. ¿Sí? O sea, realmente un pre, algo, porque es que ya me alerta, sí, el camión me está alertando que se le fundió el motor cuando estaba en la cuesta. Ay, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me avisó antes? O sea, el pre de ese proceso. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la diferenciación de ustedes con respecto a todo lo que hay en el mercado? ¿Qué marca esa diferenciación? Yo no estoy de acuerdo, y con el respeto de las personas que están ahí, cuando dicen, yo tengo que alinear mi política de gestión. Ojo, hablo desde la perspectiva de mantenimiento, ¿no? No de logística, porque aquí hablan mucho de logística también. Hablo desde la perspectiva de mantenimiento. Nunca he sido partidaria en decir, me voy a hacer a las políticas de la empresa para gestionar mi mantenimiento, porque la política de la empresa puede decir yo quiero desechar carros, quiero arruinar la economía circular, no me importa el medio ambiente, no me importa, sí, espera un momentico, eso ya son principios y valores, entonces no, el mantenimiento es uno y la gestión integral del mantenimiento es una sola y se basa en unas características y eso. Entonces yo quiero saber esa diferenciación, si me hago entender, con respecto a todo ese proceso y en el tema de mantenimiento. Tampoco estoy de acuerdo con el que decía, no, ya ahorita sin informática no se puede hacer mantenimiento. Por Dios, yo llevo 47 años y conozco compañeros que lo llevan haciendo. Y con excelentes resultados. He logrado 28% de reducción de costos y 40% en habilitación de flota ¿sí me hago entender? Que es más rápido, sí me hago entender, pero no podemos descargar todo en la responsabilidad de la telemetría. Entonces, a mí sí me gustaría, para poder entender, porque me parece fabuloso, me parece que es una herramienta que sí deberían tener las empresas, pero ¿cuál es esa gran diferenciación? Para hacer tu pregunta, la diferenciación que buscas, ¿cuál es? No, o sea, en el mercado, vuelvo y le digo, en 47 años he visto la evolución, ¿cierto? De las diferentes tecnologías y cómo van llegando más herramientas para facilitarle a uno la gestión. Estoy hablando desde la perspectiva de mantenimiento, automotriz, desde la gestión integral del mantenimiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estuve en un congreso, he estado en 3 congresos en México y allá también dicen, mire, nosotros somos lo mejor y todo, digo, son POTS, o sea, siempre yo le alerto a usted cuando ya usted no tiene nada que hacer, ¿sí me hago entender? Sino, exacto, ahora, en esta, ¿cuál es la diferenciación con respecto a lo que abunda en el mercado? ¿Sí me hago entender? Que ustedes dicen, mire, sí, nosotros nos diferenciamos y tenemos esta situación y sí me hago entender, o sea, basado en lo que yo le di.
Nace de un aspecto humano y termina en un aspecto humano. Esto es una herramienta eficaz, claro, pero si está en malas manos, si el gestor de mantenimiento no sabe lo que tiene que hacer, ¿sí me hago entender? Y los que están alimentando el proceso no saben lo que tienen que hacer, entonces él hablaba de algo muy interesante. Yo quiero que ratifique eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el señor? Rubén sí lo ratificó, pero quiero que se exalte porque la gente siempre tiende a cometer los mismos errores. Sí, antes, obviamente, en 47 años de experiencia manteniendo vehículos, seguro que yo no le voy a enseñar nada a usted, ¿vale? Eso parto de ahí, ¿vale? Pero sí que hay una cosa con la que no estoy de acuerdo en su explicación y se lo matizo a ver si llegamos a un punto común, ¿vale? Habla de que digamos que siempre dependemos de personas, ¿no? Y hay una parte que es cierta, pero creo que hay sistemas, y no voy a entrar en el nuestro porque hay muchos, ¿vale? Que, digamos, te pierdes cierta dependencia de la persona, sobre todo en el pre, ¿no? Antes creo que les ponía un ejemplo y has comentado, ¿no? Dices, no, yo llevo haciendo mantenimiento 47 años y hago mantenimiento, imagínate, por fecha. ¿Cómo eres? O por kilómetro estimado. ¿Por cuál? Dígame. Ahí está el punto. Me parece interesante estos debates porque uno aprende muchísimo también, ¿cierto? El mantenimiento, ¿cierto? Traía una política, y no nos digamos mentiras, yo creo que aquí somos muchos los expertos en mantenimiento, ¿cierto? Y es que la fábrica me entregaba un manual de mantenimiento y la fábrica me decía, usted tiene que cambiar el filtro dentro de 10.000 kilómetros o tiene que cambiarlo dentro de ese proceso y eso, ¿sí? A medida que uno va viendo lo que hablaba Rubén, que me parece muy acertado, es el comportamiento del automotor en la exigencia de la operación. Y eso rompe absolutamente todo el esquema, todo. Todas esas normas que las fábricas nos venden y nos dicen que yo tengo que hacerlo así, yo sí les digo, y perdónenme, hay fábricas que no me quieren mucho porque les he sacado hasta 2.000 y 3.000 millones de pesos en garantías, porque yo les digo, no señor, y les puedo demostrar técnicamente que el tema no es así. Entonces, fíjese que si yo parametrizo y le digo yo, sí, el mantenimiento lo tengo que hacer por kilometraje, y sucede que es un carro de basura, ay, perdóneme, estoy desviada totalmente. ¿Sí o no? O si lo hago por días, pero ¿sí me hago entender? Y sucede que es un repartidor logístico, no, es de acuerdo a la exigencia de la operación en el automotor. Eso no tiene normas, no tiene parámetros, no tiene nada. Eso va en la inteligencia humana. Ni siquiera está parametrizada la inteligencia artificial. Yo tengo que alimentar la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial me devuelva lo que yo necesito de una manera más exacta, ¿sí o no? Hay un factor clave ahí, es que normalmente los mantenimientos que programan las marcas se hacen desde la generalidad, ¿no? Digamos que una marca... Bueno, no, pero una marca... no va a saber cuál es exactamente su operación y le va a poder adaptar ese perfil de mantenimiento a su operación real. O sea, mejor que usted no conoce nadie cuál es la forma de operar, ¿no? Entonces, ahí hay un factor clave que es, sí, vale, yo parto de cuál es el perfil de mantenimiento que me da el fabricante, pero bajo mi criterio hay una responsabilidad de la empresa en adaptar eso a la operación en concreta, ¿no? Creo que el ejemplo lo ponía usted bien con el camión de basura. O antes comentaba el ejemplo de maquinaria. Pues digamos que el perfil de mantenimiento se debe adaptar a la particularidad de cada empresa y digamos que ahí hay tres ejes clave, ¿no? Fechas, kilometrajes o horas, ¿no? Son las tres patas clave de los mantenimientos. Y yo creo que ahí va, digamos, la inteligencia de cada empresa o el conocimiento del sector para adaptar cuál es el que tiene que tomar en base a su operación, ¿no? Y sí que creo que es hoy en día requisito indispensable para cualquiera que tenga una flota mediana, ya no digo una flota grande, sino mediana grande, que no tenga que estar una persona vehículo a vehículo, cuántos kilómetros lleva este vehículo, cuántas horas lleva, sino que antes cuando decía, ¿no? Que me decía, parte de que hay alguien que tiene que meter los datos. Yo en esa parte es en la que no estoy de acuerdo, porque creo que sí que hay sistemas en los que en base a los datos que leemos del vehículo ya me diga, oiga, que sepa que la semana que viene, por el kilometraje que hace este vehículo, ya le va a vencer estos kilómetros en base al perfil que usted sí que ha configurado, ¿no? Perfecto. Bueno, miremoslo, es la aplicación de la plataforma que me parece supremamente interesante y después hablamos, ¿cierto?
Pero apliquémoslo en 2 temas, ¿cierto? Se lo voy a preguntar a los dos. Son gerentes de mantenimiento, ¿cierto? Sí, son gerentes, sí, listo. Listo, bueno, les voy a aplicar. ¿Cómo me ayuda la plataforma, a mí como gerente de mantenimiento, ¿cierto?, para ganar una garantía donde la fábrica me dice que si yo no cumplo el estándar que ellos me dicen, la garantía se pierde? ¿Cómo me ayuda la plataforma? No yo, porque con mi destreza yo la logro sacar. Vuelvo y le digo, hay empresas que les han sacado hasta 2.800, casi 3.000 millones de pesos en garantías. Porque lo he logrado comprobar y decir, no señor, un momentico, pero un momentico porque la situación es así. ¿Sí me va a contar? Esa es la aplicación. O sea, ¿cómo me ayuda ahí esa plataforma, cierto? Y otro tema es, hay grandes empresas, claro, hay empresas y yo he manejé los carros de Coca-Cola, son 1.600 carros a nivel nacional y manejé todo el parque automotor del Plan Colombia aquí en la Embajada Americana y son distribuidos por todo el país y todo ese proceso, ¿sí? Pero si nosotros miramos las estadísticas en Colombia, el parque automotor en Colombia, ¿cierto? El 80% está en los pequeños empresarios, en los pequeños, en los que no tienen 1.600 carros. Y ellos sí pueden ver la viabilidad de yo necesito esa herramienta, ¿sí me hago entender? Pero ¿cómo le doy yo acceso a esa herramienta, ¿sí me hago entender? Para que ellos realmente puedan adaptarla a la toma de información. Porque lógicamente me imagino que la plataforma debe tener unos dispositivos donde yo se los mando a 1.600 carros y soy feliz de la vida porque voy a tener la información. Pero cuando yo tengo 5, 7, 10, 15 carros, ¿qué hago? ¿Sí me hago entender? Bueno, mira, yo quiero tratar de como concentrarme en algunas cosas que mencionaste. Está bien lo del tema de la gestión con las personas como tal, pero la herramienta ya te traduce esa gestión de las personas en reducción de los tiempos cuando toma automáticamente cierta información. Entonces, ahí ya te está concentrando en la decisión como tal, que es lo que importa, reducir los tiempos en que te toma analizar una información, poder ponderarla, poder sacar una confusión y luego tomar una decisión. Pues te concentras en la decisión. Es lo primero que yo pienso que las herramientas como tal te aportan. Lo segundo es que eso es como un celular. Entonces, yo puedo tener un celular iPhone y solamente utilizarlo para llamar, o puedo tener el celular iPhone y tenemos toda una cantidad de aplicaciones que me ayuden con el diario vivir. Por decirte algo, yo tengo un reloj y un celular que me mido permanentemente el ritmo cardíaco, porque tengo que controlar. Entonces, yo podría tener el mismo celular y no hacer, que yo tengo esa aplicación para hacer ese. Con la telemetría sucede exactamente lo mismo. Tú hablabas de que cómo hago para anticiparme. Si un vehículo te llega, si tú tienes, por ejemplo, una marca que te dice que el rango de temperatura que tú no puedes exceder o el rango de operación normal después de haber ciertas horas de operación está entre 95 y 101 grados como máximo, pues cuando ya estás alcanzando siempre los 95, 97, algo está haciendo la máquina. Si tú revisas el operador y el operador está manejándolo dentro de las revoluciones, no tiene exceso de revoluciones, no está en descenso, no está con freno de motor. Hay algo que la máquina como te está traduciendo y te lleva a que te anticipes al mantenimiento del sistema de refrigeración. Entonces, sí tienes cómo implementar ciertas alertas que te ayuden a anticiparte a las fallas. Eso como segunda medida. Como tercera, tú hablabas de 47 años de experiencia, lo cual me parece muy respetable porque con 47 años yo digo que el que siga trabajando en mantenimiento, yo trabajo en mantenimiento y digo, no sé cómo volví a mantenimiento. ¿Cómo volví a mantenimiento? Porque trabajé en postventa, trabajé 8 años con Kenwood, trabajé 13 años con el grupo de Colsa en postventa y volví a mantenimiento. No puedo creer que yo haya hecho eso con lo difícil que es el mantenimiento. Sin embargo, pues lo que te quiero decir con eso es que recuerdo cómo lo hacía hace 30 años. Recuerdo cómo hacía el mantenimiento, recuerdo cuánto me costaba recoger los kilometrajes de los vehículos. Recuerdo cuánto me costaba analizar una falla catastrófica en un motor, en una transmisión, sin tener la información que hoy un día se tiene. Yo te diría que haz la prueba. Tú no sabes la cantidad de tiempo que me ahorran en las herramientas. Con el análisis de aceite,
con los operacionales del conductor, con las inspecciones y las rutinas preventivas, porque esto no es una cosa sola. Tú mejor que nadie sabes que esto tiene información del operador, información del histórico, información producto de la inspección que se hace en la rutina de mantenimiento, la información que me entrega el análisis de aceite, la información de la telemetría. O sea, esto es una cantidad de información que se debe llevar a tomar una decisión. Y te ayuda a concentrarte en lo que es importante, de lo que tienes que hacer después de la lotería de información. Cristian, yo le digo una cosa con el respeto que usted merece. Yo no me quedé en el siglo pasado. Lógicamente, yo manejo tecnología, no es que yo vaya a la tecnología, no, yo ya la manejo. Primero porque he ido evolucionando con el mantenimiento. ¿Sí me hago entender? Ahora, años 90, en el Cerrejón, y nosotros manejábamos absolutamente todas las horas que llevaban cada uno de los equipos, y era una operación que no podía parar. La explotación de carbón, usted sabe cómo es el tema, y el flujo de la logística de eso no podía parar, y nunca paró. Y estuvo acá, yo tuve esa operación así. Entonces, lo que usted dice, sí, se aceleran los tiempos, sí. Ayudan a las nuevas generaciones de los gerentes para que no se caigan en el día a día, sino lógicamente lo que usted dice, inviertan en el tiempo de generar soluciones y no caer en el día a día de lo que participa. Pero no contestó la pregunta, ¿cómo ayuda esa tecnología para que yo pueda tomar una garantía? ¿Cómo? Si quieres, dejamos esta última para ir cerrando. Y sí, una versión como de procedimiento, porque es más, ¿qué pienso yo y qué piensan allá? Entonces ya es una discusión más al nivel como que... Sí, ahora tenemos un espacio de networking y más también por las preguntas. Bueno, si quieres, vamos, por aquí atrás está el micrófono. Sigues tú, y si tú quieres aportar. Buenos días. Primero que todo, agradecimiento a la embajada, a Fagor por la invitación y a los panelistas por su generosidad con la información y conocimiento que compartieron. Para Luisa Fernanda, yo no soy funcionario de Escape. Sin embargo, si usted compra los vehículos de las marcas Mack, Hino o Jack, estos pequeños transportadores independientes reciben la tecnología que está incluida. Creo que ya son 60 meses que les dan de cobertura. Bueno, sí, 5 años son 12 meses. Entonces, yo no estoy vendiendo nada, simplemente. Yo tengo una pregunta que tiene un matiz comercial y voy a hablar haciendo una analogía. Cuando uno hace una reserva aérea, pues probablemente compra en económica, sin embargo a uno le ofrecen un upgrade, o sea, un ascenso. Fagor, ¿qué tiene previsto para aquellos que ya tienen la tecnología básica, para que gradualmente vayan accediendo incluso a llegar al top, a ese detector de microsueño y bueno, en fin, todo eso que Rubén brevemente alcanzó? Esa es la pregunta. ¿Cómo logramos los que tienen un nivel básico ir subiendo tecnológicamente para llegar a ese gran nivel? Gracias. Sí que no me gustaría centrarlo únicamente en lo que hacemos nosotros como empresa, porque quiero que la jornada sirva para algo más, ¿no? Pero independientemente de lo que nosotros hacemos, al final me gustaría no partir de la tecnología que necesitemos, sino de a qué quiero llegar yo, ¿no? Y en base a eso, después tenemos que pensar qué tecnología necesito. O sea, para mí el camino es al revés. No es qué tecnología tengo que poner, sino qué me hace falta a mí y luego la consecuencia es la tecnología que tengo que poner, ¿no? No sé si me estoy explicando. Obviamente luego, en función de las necesidades que yo tenga o los problemas que yo tenga en la empresa, pues necesitaré una cosa u otra, ¿no? Si soy una empresa que solo que la clave para mí es la carga, pues igual me tengo que centrar en la seguridad del remolque, y si soy una empresa que no sé, que trabajo en maquinaria minería, pues me tengo que centrar en otra cosa, ¿no? O sea, yo sí que les animo a pensar primero, un poco lo que les decía antes, ¿no? Saber cuáles son los indicadores clave que tiene mi empresa y después cómo puedo llegar a tener datos fiables para poder medir esos indicadores. Yo creo que la respuesta va por ahí. Esa es la respuesta, Rubén. Esa es la diferenciación de ustedes. Ustedes trabajan en la necesidad de la operación del cliente. Lo intentamos, por lo menos, sí. Esa es una diferenciación. Bueno, ¿alguien más iba a aportar por aquí? Con los que estamos un poco interesados en las ventajas de seguridad que ofrece las aplicaciones que ustedes tienen en telemetría. Claro, yo soy el director de seguridad de una empresa exportadora de flores
y tenemos claro, unos conocimientos importantes sobre las ventajas que tiene la herramienta que Flotasnet, pues Fagor a través de Flotasnet nos provee. Pero la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué hay de novedoso o ustedes qué han pensado en desarrollos frente a la herramienta Flotasnet con relación al componente de seguridad? ¿Cierto? Y aparte de los KPI que son obvios que manejamos con relación a seguridad, ¿qué otras cosas podríamos nosotros ocultar o revisar que pueden ser útiles para mitigar los riesgos de la operación? Siempre que hablamos de seguridad, bueno, la seguridad tiene muchas patas, ¿vale? Y lo que usted entiende por seguridad, que puede ser, por ejemplo, que las flores lleguen origen-destino, digamos, sin poder, me ha dicho flores, ¿no? Que lleguen origen-destino sin manipulación, puede no ser la seguridad de otra empresa que está centrada en seguridad de la conducción, ¿no? Entonces, digamos que desde el enfoque de seguridad de la conducción, pues lo que viene es un poco lo que les comentaba antes, inteligencia artificial orientada a actuar como copiloto del conductor, y digamos que desde un punto de vista más de enfoque de seguridad de la carga, creo que todas las soluciones van por cada vez sensorizar más el remolque o digamos, la caja donde va la carga, ¿no? Con el objetivo de asegurar que desde que yo cargo en origen hasta que llego a destino, esa carga no se ha abierto ni ha habido ningún tipo de manipulación externa, ¿no? Digamos que creo que las soluciones tecnológicas van por ahí. Digamos, desde el punto de vista de la carga, pues sensorizar más el remolque, y desde un punto de vista más de la conducción va por el otro lado, ¿no? No sé si... Yo le doy un ejemplo muy de lo que hacemos nosotros como compañía. Nos enfocamos en las alertas tempranas. La alerta temprana para nosotros es la velocidad en carretera. Cuando yo paso frente a una escuela es a 20 kilómetros por hora o a 10. Si ustedes se dan cuenta, la norma en muchas telemetrías es 80 kilómetros por hora. Es 80. Es lo que dice el tramo como tal. ¿Y cómo yo hago para que el tramo sea efectivo para la persona que va manejando? Seguramente el letrero se lo robaron y yo no sabía que adelante iba una escuela, pero es a 10 o es a 20. Hay una alarma sonora que le avisa a la persona que tiene que bajar la velocidad porque ahí está restringida. Esa es una de las normales. Nosotros, por los sitios por donde nos movemos, Catatumbo, todo el norte de Santander, son sitios que son muy peligrosos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros configurado? En la zona de trabajo, el horario de trabajo es 6 de la mañana, 4 de la tarde. Cualquier movimiento por fuera de ese horario tiene que tener un agenciamiento con la agente de seguridad de la compañía. No es para pedir permiso, es para mirar que en esa zona puede haber algún tema de amenaza de disturbio, lo que sea, y el de seguridad va a decir, no señor, no puedes mover el carro antes de tiempo, antes de las 6 de la mañana o después de las 4. Y lo que hablaba Ruth, ese celular, que es el que tenemos todo hoy en día en tema de Smart, la plataforma me permite a mí, sin tener que estar con un computador, en estar mirando esos carros que se me están moviendo por fuera de ese horario. Para nosotros eso ha sido novedoso, porque las personas de seguridad de nosotros inmediatamente le llega una alerta que el carro se está moviendo en un horario que no estaba permitido y no hubo agenciamiento. ¿Qué es lo que va a hacer la persona cuando se da cuenta de eso? Lo primero es llamar al conductor. ¿Estás bien? ¿Te robaron el carro? ¿Hay algo anormal respecto a esto? Entonces, este tipo de cosas de seguridad ayudan muchísimo. Quise dar como ejemplos diferentes a también el tema de aceleradas bruscas, frenadas bruscas, porque hay algo también que tiene la plataforma que es muy bueno, que nos ha gustado mucho, que es, se anticipa al análisis de la frenada brusca. Es decir, una cosa es que me digan, tú estás frenando mucho, digamos, estacando el carro, y otra cosa es que me diga que cuando tú ves un semáforo en rojo, comienzas a frenar a los 50 metros cuando ves el semáforo en rojo, que cuando llegas a los 2 metros cuando está el semáforo ahí. Y eso da mucho valor. ¿Por qué? Porque no vas a tener que frenar encima de la parte que te está generando la restricción. Entonces, en temas de seguridad hay muchísimas cosas. En lo personal y en lo que hemos logrado con la compañía es que la ARL, nosotros somos categoría 5 en compañía. Y la categoría 5 es la que más paga.
porque trabajamos con Cerrejón, Drummond, Ecopetrol, hoy en día con Enel, son los clientes principales de la compañía donde yo trabajo, y eso hace que nuestra categoría de riesgo sea alto, y este tipo de cosas enfocado en la seguridad es lo que nos ha comenzado a evitar ese costo oculto que les he explicado hoy en día, muy enfocado en la pregunta que es al lugar respecto al tema de la seguridad, que es supremamente importante. Buenos días para todos. Digamos que hay un tema muy importante que no hemos tocado de pronto, y es el tema de telemetría aplicado a las llantas, por ejemplo, que es un costo bastante alto casi que en todas las operaciones, y hemos visto que el desarrollo en este tema aún está un poco atrasado frente a otros aspectos, aun cuando se encuentran algunas soluciones, son muy básicas todavía. Quería saber de los expertos qué soluciones contemplan o creen que hay en el mercado para este tema. Bueno, ese tema de las llantas es un tema difícil de abordar, porque esto también depende mucho de la tipología de la zona donde me muevo, el hábito de conducción de la persona. Eso tiene muchas variables, pero de una forma que nosotros hemos comenzado a lograr evitar costos, y es muy a la pregunta que hacía, ¿cómo es su nombre, perdón? La señora Luisa, es nosotros, al tener la oportunidad de poder capturar el kilometraje del carro en tiempo real. Cuando digo tiempo real, no es que yo esté diciéndole a una persona entre a tomar el kilometraje, no, eso ya está automáticamente configurado. Nosotros tenemos amarradas los ciclos de vida de los repuestos del vehículo que me connotan que es un mantenimiento preventivo. Es decir, en una llanta para esta compañía no es a 50.000 kilómetros el cambio, es a 25.000. ¿Por qué? Pues por lo que me decía la señora Luisa. El contexto donde yo me muevo me genera la vida real útil de un repuesto. Yo no me puedo ir en el estándar de lo que manejamos. Entonces, como yo tengo configurado ese ciclo de vida en ese repuesto con un número, como lo estoy dando en el ejemplo, la llanta es 25.000, pues cuando yo comienzo a ver que hay cambios por debajo de los 25.000, sigue siendo reactivo, pero me permite ir a ver el vehículo que me está generando ese evento, pero me complementa el hecho de que antes teníamos que mirar, ese carro tiene ese problema, no es el carro, es la persona que rompió la llanta o las personas que tenían ese carro a cargo que están rompiendo la llanta. Y eso me permite generar el contexto de qué está pasando. Es que esta persona tiene unos hábitos de conducción totalmente diferentes, frenadas bruscas, aceleradas bruscas, toma decisiones de meterse en zonas que no están liberadas por parte de nuestro sistema de seguridad en movilidad. Eso es lo que me está generando el problema. Sin embargo, vuelvo y insisto, no es preventivo, es reactivo, porque siempre vamos a tener que darnos cuenta que la llanta entró en un fase por debajo. Sin embargo, cuando miramos los números, claramente hemos podido llegar a tener un estándar y de poder decir en firmeza por qué una llanta no la manejamos a 50.000, sino a 25.000, y claramente está el reto de cómo la podemos ir subiendo, porque eso también depende de marcas, de configuraciones y de lo que uno quiera definir respecto al análisis que haga sobre eso. No sé si le aclaré a la persona. Si me permite, le hago un enfoque tecnológico sobre este punto. Digamos que desde el prisma de la gestión de neumáticos a día de hoy, llantas, hay dos soluciones principalmente, ¿vale? Las más sencillas, que todos se llaman sistemas de TPMS, Tire Pressure Monitoring System, que te permite monitorizar en remoto presión y temperatura de neumáticos. Hay como dos grandes soluciones. Una basada en sensórica, que se conecta en la propia válvula del vehículo, que, mejor que nada es, pero está muy expuesta a riesgos, a robos, y hay otra, digamos que más orientada a mundo profesional, con sensores que van en el propio ring del vehículo por dentro, ¿no? Y que, digamos que desde ahí, pues con una solución tecnológica, tú puedes tener en tiempo real presión y temperatura de los neumáticos y también posibles avisos ante descensos bruscos de la presión, ¿no? Pues digamos que tecnológicamente eso es lo que hay ahora mismo en el mercado, pues para poder tener una gestión más en tiempo real del estado de las llantas. Bueno, quizás una última pregunta por acá. Si me regalas. Gracias. Primero, agradecer a los panelistas por
la retroalimentación. Yo vengo de el mundo diferente, yo soy de transporte individual y colectivo, entonces estoy aprendiendo aquí el transporte de carga, ¿listo? Entonces la primera pregunta sería, en toda la lectura que uno tiene en Fenalco, por la ANDI, de todos esos nuevos equipos que vienen de Volvo, donde está basado todo en lo predictivo, no en lo preventivo, ¿cuándo sería como una época de acuerdo a precio equipo? Con la normatividad ni contemos porque eso es un relajo. Entonces hablo de la institucionalidad, no sabemos ni para dónde vamos con eso. Entonces, en ese orden de ideas desde el punto de vista comercial, ¿cuándo creen ustedes que entrarían ese tipo de tecnologías ya en carga en toda esta cantidad de cosas? Nosotros desde la organización tenemos unos pilotajes ahí en el aeropuerto con unos carros eléctricos y cambia totalmente, y por eso es tan invaluable el tema que ustedes tocan de la telemática, de la analítica de datos, de las alertas tempranas, porque las marcas que han llegado aquí en estas camionetas, se vendió por ejemplo una flota de 50 y pico y tiene su propia plataforma de aviso, que se limita a avisar fotoceldas, mantenimiento, carga y llantas, porque ahí las llantas sí son, es decir, es ese punto débil del vehículo eléctrico, ese gasto de llantas tan terrible que tiene. Y básicamente el sistema de frenos. Entonces serían dos preguntas. Uno, ¿cuándo creen ustedes, bajo su óptica, que este tipo de equipos entrarían en Colombia? ¿Y cuáles serían sus obstáculos principales, independiente del precio en el equipo? Y dos, diciéndoles a ustedes desde su punto de vista, ya para sacarle jugo a los panelistas, ¿cuáles serían los KPI desde que ustedes creerían más importantes en el transporte especial y de pronto en el transporte individual, desde su conceptualidad? Muchas gracias. Dale. Bueno, para responder un poco, entendiendo la pregunta, ¿cuándo vienen equipados los vehículos de fábrica con telemática? No, ¿cuándo vienen los que están, los Volvo, que están en las montañas belgas, en todos esos lados que ya son predictivos, tienen antisueño, tienen alarma es decir, eso lo hablamos con la Secretaría de Movilidad, y les decía, bueno, cuando lleguen esos vehículos, ¿qué van a hacer ustedes con su plan estratégico de movilidad? ¿Por qué? Porque todo está basado en prevenir, y eso todo es predictivo ya. Entonces, en esos equipos de carga, se daña tal repuesto, hay que hacerlo tal día, le hace una medición tal como la que decía Rubén, y lo hacen en otras piezas también, ¿no? Ya no lo sé con exactitud, pero en la lectura que hicimos dentro de los nuevos modelos de camiones que hay, pues es todo un cambio total en todos estos temas. Es ese. No, es cierto, la tecnología no está tan lejos. Por anticiparles un poco, nuestra New Anthem, nuestra nueva Mac, tiene toda la sensórica que nos indicas en términos de frenado automático. ¿Sí? Es un vehículo que prácticamente se conduce solo, pero es cierto, nuestra regulación colombiana no está como tan lista para adoptar la tecnología. Sin embargo, aunque ese equipo viene equipado con su propia telemática, ¿sí? Nosotros los conectamos. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante, la telemática de nuestro fabricante se enfoca en medir ciertos aspectos del vehículo en cuanto a performance. Nosotros queremos que el cliente como tal tenga acceso a los datos de su vehículo sin tener que hacer un pago adicional. Entonces por eso sí, o sea, nuestras Mac Inchcape están conectadas y van a poder nuestros clientes contar con la información de su vehículo sin pagos adicionales. Le trato yo de responder a la segunda parte. Digamos que hay una serie de KPIs generales de gestión que van quizá en la línea de lo que he comentado antes, que creo que aplican a cualquier empresa flotista, ¿no? Que tiene que ver con los grados de utilización de los activos. Antes comentábamos también la parte de disponibilidad, pero yo le traigo uno aquí que no sé si alguna vez ha pensado en él, ¿no? Que nosotros trabajamos en una empresa de transporte de pasajeros en España, que es, en base a los datos de la telemática, sacar un grado de confort de cómo llevas al pasajero, ¿vale? Digamos que en base a los datos, digamos que los datos de fondo pueden ser los mismos, ¿no? Antes hemos comentado los típicos, aceleración brusca, frenada brusca. A nosotros nos gusta trabajar mucho cómo es el grado de agresividad del conductor usando el acelerador y el freno, y en base a toda esa información
pues con un sistema analítico eres capaz de decir, pues mira, este conductor en esta ruta, el grado de confort del pasajero ha sido del 85%, o este otro ha sido del 40%. Normalmente ese grado de confort está muy relacionado con el rendimiento de combustible, muy relacionado, porque en el fondo el confort del pasajero, digamos, el pasajero se siente cómodo con conducciones no agresivas, ¿no? Y qué casualidad, esas conducciones no agresivas redundan en un menor consumo de combustible, ¿no? Entonces, le dejo ese y luego, si quiere, también hablamos de alguno más. Redunda también en el tema que él está diciendo, en el consumo de las llantas. Esos vehículos eléctricos hay que regularlos para que esas arrancadas fuertes y esas frenadas fuertes que ellos tienen le acaban las llantas. Es para que lo tenga muy en cuenta ahí el señor profesor. Yo le complemento uno que me gusta muchísimo, lo usamos nosotros y es, aunque esto ya lo tienen también otras tecnologías, pero es el que uno puede trazar rutas. Y estas rutas uno le puede colocar puntos estratégicos cuando el carro pasa. Entonces, por decir algo, voy a irme de aquí a Chía. Yo sé que de aquí a Chía yo me gasto 1 hora y media en nuestra configuración normal de trancones. Vamos a colocar puntos de control. El primer punto de control va a ser, digamos, la autopista norte con 127. ¿Sí? Y yo estimo que de aquí a la autopista con 127 me gasto media hora. El carro te va y traza la ruta, claramente está. Si la persona que va para allá no se va por la autopista norte, sino que se va por la séptima, te va a alertar inmediatamente que la persona no está haciendo la ruta, se está desviando. Y fuera de eso, o de pronto me voy por la autopista norte, pero no pasó a la media hora, sino que pasó a la hora, o pasó a los 15 minutos. Por los dos lados es igual, o vas muy rápido o vas demasiado lento. Ese tipo de cosas le evita a uno también gastos, porque cuando ustedes manejan flota, la flota no está tan configurada a eso, pero sí está configurada a la productividad. Es en medir que esa persona que le pagamos 8 horas diarias de trabajo esté configurada a las actividades que tiene que hacer en temas de movilidad. Entonces, eso es una herramienta muy poderosa, difícil de desarrollar, porque hay que tener una estadística, como lo explicaba Rubén, pero que tiene unas bondades enormes porque tiene la alerta temprana respecto a lo que manejamos. Es un KPI muy bueno para mantener el control. Un KPI que yo les sugiero, de acuerdo a los KPI, ¿cierto? Usted maneja 4 factores cuando maneja una gestión o hace una gestión. No me gusta hablar de la gestión de porque me hace mucha burocracia, pero cuando maneja una flota, ¿cierto? Tiene 4 factores que no puedo olvidar y que tiene que manejar de una forma equilibrada. Uno, es lógicamente el interés del dueño de los automotores, que es la rentabilidad. Si es así, ese es el interés. Segundo, el ofrecer a la operación la disponibilidad y la confiabilidad de esos equipos. 2, tiene que cumplir con eso. Tercero, cumplir con el medio ambiente. Sí, yo puedo tener la operación perfecta, puedo estar haciendo plata, pero puede ser un desastre completo con el medio ambiente. Entonces es un KPI que también, esos KPI también tienen que estar puntos en eso, ¿cierto? Hay uno supremamente importante y es el KPI de la seguridad. ¿Por qué? Porque la gestión de mantenimiento es la responsable de la seguridad en tierra, mar y aire, por el tema de los ¿cierto? Son KPIs integrales, pero que se tienen que tener en cuenta. Y hay un KPI que es supremamente importante y que afecta absolutamente a todo el planeta y a toda la sociedad, ¿cierto? Y es mi costo por kilómetro, porque ese costo por kilómetro de mantenimiento se ve reflejado en todo lo que nosotros comemos, compramos, vestimos, hacemos, todo. Entonces, si usted quiere saber, esos KPIs son los que se tienen que tener en cuenta de acuerdo a los 4 factores del compromiso de la gestión integral del mantenimiento automotriz. Gracias, Fernanda, gracias. En el segundo no entramos en un trabajo de debate, ya no hay tiempo. Pero estamos aprendiendo que todo en el es segundo importante. no se dan en los taxis, ese es el gran error de la norma, porque no se da la operación de esa manera. Pero bueno, no entremos en eso, sigamos. Muchas gracias a los panelistas. Gracias. Bueno, agradecerles a todos. ¿Una última pregunta? No, sin micrófono. Muy buenos días. Primero que todo, agradeciéndoles mucho porque aquí se está aprendiendo montones de parte de los panelistas y de parte de los compañeros con sus exposiciones. Voy a explicar primero el porqué. Mi pregunta es rapidito. En la ley 336 de
vida útil de los vehículos de servicio público de 20 años. Pero resulta que nosotros yo soy de la modalidad del servicio especial. Nosotros somos los únicos vehículos que trabajamos bajo contratación, no salimos a buscar, sino que salimos bajo un contrato, no tenemos ruta, no trabajamos 24/7, entonces no podría ser igual la vida útil de un servicio especial que la de un taxi o que la de un servicio urbano o un servicio intermunicipal. Sí, pero como se tiene en cuenta lo que es el desgaste, el kilometraje, el tiempo, la topografía por donde transitan y todo esto, esta inteligencia, esta analítica puede determinar la vida útil de un vehículo. Sí, es una pregunta muy abierta y eso depende de la configuración de negocio que tenga cada uno. Y es de lo que hablaba Rubén. El TCO, que es un término en inglés que es como el valor del costo del activo, tiene unos puntos que tiene que analizar uno. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros sabemos que después de 150.000 kilómetros, no en tiempo, sino en kilómetros, los costos de mantenibilidad se disparan. ¿Sí? Porque ya comienzan a entrar a un mantenimiento ya no tan preventivo, sino correctivo de cosas que comienzan ya a tener por el tema de la movilidad unos cambios más fuertes en el pago. Entonces, digamos que la política de la compañía es, detectemos cuál es el punto donde yo puedo salir a vender mi carro y voy a tener un valor remanente, o sea, el valor de lo que me va a pagar un tercero por vender ese carro en una cierta cantidad, y en donde yo optimizo, donde no voy a tener que salir a pagar unos mantenimientos más altos porque estos componentes se pueden ver. ¿Cuáles? Un turbo, un inyector, cosas que son por uso, ¿sí? No es por mal uso, sino por uso. Entonces, en ese orden de lo que hablan de la vida útil del activo, pues depende de la vida útil que definan ustedes de los repuestos, pero también de la estrategia que quieran manejar. Entonces, por eso para nosotros es recomendable salir a vender el carro a los 150.000 y a veces nuestros contratos ni siquiera llegan a 5 años. Nosotros vendemos carros a 3. Porque ya nuestro análisis muestra que tener carros después de 3 años para nosotros no es rentable. Pero es por compañía, es una estrategia y un objetivo de compañía. Para otro tipo de personas dirán, no, un carro a 3 años es un carro nuevo, yo lo extiendo 5 y 10 años. Ese tipo de cosas y la telemetría en que te ayuda. En que como uno puede asociar los hábitos de conducción, puede asociar las entradas a mantenibilidad con los esquemas que tiene definido en las rutinas y tiene controlado en términos de movilidad con tiempo, pues ahí usted puede llegar a las decisiones de, para mí mi punto, mi breaking point es este punto. Aquí, de aquí para acá ya no es rentable para mí hacer. Y eso depende también, como me decía mi compañero. Las marcas, a pesar de que pueden estar moviendo la misma capacidad de carga y los repuestos muy homogéneos en precio, las marcas se diferencian. Hay marcas que son muy buenas en algunos componentes como son muy malas en otros. Entonces, la marca también te va a ayudar a complementar ese tipo de cosas. Y la variación claramente con el contexto de lo que hemos venido hablando. Bueno, para aclararle a la señora que la vida útil vehicular de servicio público en Bogotá ya cambió. Nosotros ya manejamos 1 millón de kilómetros o 10 años, lo que se cumpla primero en el masivo. Y en los eléctricos vamos por el tema muy parecido. Digamos que lo máximo que aspiramos a utilizar vehículos eléctricos es 15 años y los a diésel son entre 10 y 12 años. Ya no hay 20 años. Ustedes tienen todavía la ventaja de los 20 años. En el masivo ya no existe eso. Sí, la pregunta no es tanto por ganar más tiempo, porque yo creo que a nadie, es más, el mismo mercado saca los vehículos viejos. Sí, eso no es rentable para absolutamente nadie. Pero sí hay zonas o hay tipos de servicios y hay topografía o hay incluso zonas por seguridad o por cantidad de condiciones que requieren que sean vehículos adecuados para eso, y no siempre son los vehículos nuevos. Entonces, a veces queríamos como tener eso de la vida útil, tener en cuenta en la factorcita. Muchas gracias. Mire, yo voy a decir algo. El factor que le mueve a usted la vida útil, o sea, lo que usted puede colocar, a ver, ¿cómo les explico yo? ¿Qué le da la vida útil real de su vehículo que puede enfrentar normas políticas, lo que usted quiera, de mantenimiento? Sí, correcto. No, olvide, mire, pueden ponerle lo que su merced quiera, florecitas encima, decirle cosas muy lindas, todo lo que usted quiera, ¿sí? Pero si usted, lo digo
CAPEX a Coca-Cola de $2,5 millones, que fue un éxito total, y lo pudimos repotenciar 163 vehículos totalmente y ponerlos al mercado sin ningún problema de contaminación ni absolutamente nada. Entonces, el factor principal, así lo quieran desconocer o como si dice, el mantenimiento. El mantenimiento de la base, el mantenimiento a usted le da los parámetros para poder proyectar su flota con una vida útil responsable, ¿no? Responsable, o se la puede limitar. Bueno, muchas gracias a todos. Quería adicionarle algo, y es que en ese caso también hay que sumarle otros análisis a lo que te entrega la telemática, o al tiempo que tienes de operación del vehículo, a las horas. ¿Cuál es el resultado de los análisis de aceite de los componentes? Porque pues ellos te van marcando una tendencia de posible falla. Lo otro es cómo la productividad del equipo que tienes, eso es con respecto al resto. Puedes comparar perfectamente y te das cuenta que ya estás llegando a la raya en donde lo que produces no te paga lo que te cuesta operar y el mantenimiento. Entonces, eso va a una combinación de varias cosas. Agradecer a todos por su tiempo, por haber salido de sus empresas, a los panelistas, cada uno tiene sus ocupaciones. Y pues ahora, con este más sincero agradecimiento, invitarlos a compartir un pequeño coworking por algo que hemos traído para brindar. Gracias.